40.000 kilómetros de nuevas carreteras se construyen anualmente en los Estados Unidos. Casi el 30% utiliza hormigón diseñado para resistir cargas de varias docenas de toneladas. ¿Por qué se prioriza este material rígido? La elección técnica no es inmediata. Esto permite alcanzar una vida útil de 40 a 50 años. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar que las bases de los caminos se compactan tan firmemente como los cimientos de rascacielos. A primera vista parece un simple movimiento de tierra, pero en realidad asegura la estabilidad estructural bajo el tráfico. Los refuerzos de acero se instalan con una precisión de nivel centimétrico bajo la superficie. Enormes pavimentadoras, que se extienden por docenas de metros, operan como robots industriales en el sitio. Se ve cómo transforman la materia prima en vías duraderas. El proceso da paso a la fase de fraguado tranquilo. 30% del sistema federal de autopistas en Estados Unidos se construye con hormigón de cemento. ¿Por qué usarlo si el asfalto ofrece una conducción más suave? La elección parece sacrificar el confort del conductor. Sin embargo, sus ventajas técnicas son clave en rutas principales. A primera vista el asfalto gana, pero en realidad el hormigón dura hasta 34 años, el doble que su rival. Pero esto es solo el comienzo. Se puede notar que estas vías no se hunden ni deforman por el calor, siendo ideales para camiones pesados. Y esto no es el límite. Las máquinas de pavimentación continua aceleran la obra. Las cuadrillas completan de 3 a 5 kilómetros de calzada en un solo día. Se ve cómo esto reduce los plazos del proyecto, preparando la vía para el uso. Miles de toneladas de tierra deben ser removidas o añadidas tras el análisis inicial del terreno para reducir significativamente los plazos del proyecto. ¿Por qué los ingenieros analizan con tanta obsesión la resistencia del suelo y la roca subyacente antes de comenzar? A simple vista, el terreno natural parece lo suficientemente firme para soportar cualquier vehículo. Sin embargo, sin comprender la calidad de la raíz, el tráfico pesado y el impacto ambiental harían colapsar la estructura rápidamente. Esto permite decidir la mejor manera de construir, definiendo el número de carriles y la longitud total de la vía. Pero esto es solo el comienzo. Una vez aprobado el plan, el equipo de construcción despeja el área eliminando plantas y obstáculos. El lecho de la carretera se eleva o desciende mecánicamente para coincidir con la topografía natural de la zona. Se puede notar cómo una motoniveladora alisa la capa superior del suelo con precisión, preparando los cimientos. La base debe compactarse hasta que sea lo suficientemente fuerte para soportar el pavimento de hormigón y los vehículos que lo usarán. A primera vista, la instalación de sistemas subterráneos parece una tarea secundaria, pero en realidad ocurre simultáneamente a la nivelación. Electricidad, agua y drenaje se colocan bajo la superficie con exactitud técnica. Las carreteras sin aceras reciben zanjas de drenaje construidas a ambos lados para gestionar el flujo de agua. Una vez terminados todos los servicios públicos subterráneos, el contratista inicia la construcción de la base de la carretera, esa capa media vital que transfiere el peso desde la superficie de hormigón hasta el suelo. Más adelante se complica. Una capa de piedra triturada grande se esparce uniformemente por el suelo compactado. Rodillos vibratorios o de rueda de acero presionan el material para garantizar que quede firme y uniforme. Dependiendo del terreno, el tráfico de camiones esperado y las condiciones climáticas, esta capa de piedra se construye en múltiples niveles con un estrato inferior más grueso y uno superior más fino. Se ve cómo los rodillos pesados se mueven incesantemente hacia adelante y hacia atrás por todo el ancho del lecho de la vía. Esto aumenta la resistencia de carga y reduce drásticamente el riesgo de asentamientos o grietas futuras. Y esto no es el límite. De 2 a 4 días suele durar esta etapa de compactación,
dependiendo siempre de la longitud del tramo y el nivel de humedad del suelo. Un camión cisterna conduce delante del rodillo, rociando agua para mantener el suelo en el nivel de humedad ideal. Esto ayuda a que las partículas de suelo se unan correctamente hasta alcanzar la densidad adecuada. Los técnicos de campo monitorean todo el proceso utilizando medidores de compactación, sensores de vibración y equipos de topografía láser. Se aseguran de que todas las mediciones se mantengan estrictamente dentro de las tolerancias permitidas por el diseño. Tras reforzar y compactar completamente el lecho de la carretera, la cuadrilla avanza hacia la etapa más importante, el vertido de la superficie de hormigón. 4 o más tipos de áridos se almacenan rigurosamente en compartimentos individuales dentro de los hilos de línea de la planta industrial de hormigón. Cargadoras de ruedas o cintas transportadoras mueven incesantemente la piedra triturada, la arena fina y la grava hacia estos depósitos construidos de acero o concreto según las necesidades del cliente. ¿Por qué es tan crítica esta separación estricta de los materiales antes del procesamiento masivo? A simple vista, podría parecer un esfuerzo redundante si todo terminará combinado en la misma masa gris minutos más tarde. Pero sin esta segregación inicial, sería imposible dosificar las proporciones exactas para cumplir con las fórmulas de resistencia requeridas por el proyecto. Pero esto es solo el comienzo de la cadena de producción. Un sistema de pesaje por cinta calibrable mide la cantidad exacta de cada material basándose en los diseños de mezcla preestablecidos con precisión matemática. Se puede notar cómo los áridos ya pesados caen en un cucharón alimentador de gran capacidad, cuyo diseño especial asegura una descarga total sin dejar residuos sobrantes en las paredes. A continuación, el agua entra en el sistema desde la red local o tanques de almacenamiento en el sitio, pasando obligatoriamente por un sistema de pesaje independiente. El líquido se libera en la mezcla mediante caída libre o a través del siseo de boquillas de pulverización de alta presión, dependiendo de la configuración de la planta. Transición al siguiente nivel de complejidad química. Pero la mezcla moderna requiere mucho más que solo agua y roca triturada para funcionar correctamente. En paralelo se inyectan aditivos químicos como superplastificantes o aceleradores mediante un sistema de dosificación dedicado que evita cualquier contaminación cruzada entre los fluidos. Parece un proceso simple de agitación mecánica, pero en realidad la elección entre una mezcladora de plato o una de doble eje es vital para la eficiencia del ciclo. Se ve cómo las aspas baten los ingredientes con fuerza, produciendo una mezcla de hormigón homogénea y de alta calidad en un tiempo extremadamente corto. Y esto no es el límite de la urgencia operativa. Por esta razón, el hormigón terminado se descarga directamente y sin demora en los camiones hormigonera que aguardan bajo la tolva de salida, porque el material posee una ventana de viabilidad técnica de apenas 1 a 2 horas antes de que comience a endurecerse sin remedio. Durante el transporte por carretera, el tambor de mezcla gira continuamente con un zumbido constante para prevenir que el hormigón se separe o fragüe prematuramente en el camino. La cámara se desliza siguiendo al vehículo pesado que debe moverse rápido hacia el sitio de construcción para el pavimentado final. El camión se aproxima a la máquina pavimentadora, listo para verter la carga en el sistema. Una rotación incesante de camiones hormigonera alimenta el sistema de pavimentación, descargando toneladas de mezcla directamente en la tolva receptora mediante un conducto o una cinta transportadora motorizada. Esta fase exige una coordinación absoluta y tensa entre el conductor del camión y el operador de la pavimentadora para garantizar que el suministro de material sea continuo y uniforme. ¿Por qué es tan crítica esta sincronización milimétrica en la descarga? A simple vista, parece un simple traspaso de material de un vehículo a otro. Sin embargo, cualquier interrupción o desigualdad en el flujo
provocaría brechas estructurales y retrasos fatales en el avance de la obra, comprometiendo la integridad de la carretera. Para los trabajos en autopistas de larga distancia, los ingenieros programan una fila de camiones en rotación estricta. Siempre hay uno descargando, uno llegando y otros esperando en la cola. En las configuraciones modernas, la cinta transportadora conecta físicamente el camión con la pavimentadora, lo que acelera la alimentación y reduce drásticamente la pérdida de material durante la transferencia. A primera vista, la máquina de encofrado deslizante parece deslizarse sin esfuerzo sobre el terreno, pero en realidad realiza un trabajo de compactación brutal mientras extiende el hormigón. El equipo ajusta automáticamente el ancho, el grosor y la elevación especificados en el diseño, eliminando la necesidad de rodillos posteriores o nivelación manual. Se puede notar cómo las bandejas vibratorias y el molde deslizante dan forma al hormigón mientras aún está húmedo, densificando la mezcla. Dentro de la máquina, un sinfín o esparcidor mueve continuamente la masa hacia adelante, distribuyéndola uniformemente antes de que entre en el molde formador, mientras los sensores láser y los sistemas de guía tridimensional aseguran que la superficie final permanezca plana y alineada. Durante el pavimentado, la máquina alimenta automáticamente barras de pasadores de acero redondas desde su bandeja de almacenamiento, colocándolas en el centro del hormigón fresco. Pero esto es solo el comienzo. Estas barras se sitúan a media profundidad a lo ancho de la carretera para transferir la carga entre las losas adyacentes y reducir el agrietamiento en las juntas futuras. Gracias al sistema de inserción incorporado, este paso técnico se realiza de forma totalmente automática, sin detener la máquina ni interrumpir el avance, incluso en secciones de carretera largas y sinuosas. El movimiento continuo del encofrado evita las juntas frías entre cargas, creando una losa monolítica sin costuras que resulta mucho más fuerte y duradera ante el tráfico pesado. Máquinas de esta complejidad cuestan habitualmente desde $120,000 hasta más de $300,000, dependiendo de su tamaño, configuración y nivel de automatización. Con su alto rendimiento y extrema precisión, estas pavimentadoras de encofrado deslizante se han convertido en el estándar de oro para la construcción de carreteras de hormigón a gran escala en todo el mundo. Inmediatamente después de terminar el perfilado, se rocía un compuesto de curado líquido sobre toda la superficie de hormigón para retener la humedad y evitar un secado rápido. El proceso solo está cobrando fuerza. Unas horas más tarde, cuando el hormigón comienza a endurecerse, los trabajadores utilizan sierras especiales para cortar juntas de expansión a intervalos regulares, permitiendo que el material se contraiga y expanda con los cambios de temperatura sin romperse. Se ve cómo los operarios limpian todo el polvo y los escombros del interior de los huecos antes de bombear una capa de sellador especial, generalmente poliuretano, silicona o betún. Este sellador impide que el agua, la suciedad y otros materiales penetren en las juntas recién cortadas, protegiendo la base de la estructura. Sin esta barrera protectora, el agua podría filtrarse a través de las grietas y causar descamación, roturas o incluso daños severos en la capa base subyacente. Una vez completado todo el vertido y el proceso de curado inicial, los trabajadores marcan los carriles de tráfico con pintura amarilla y colocan señales de prohibido el paso para bloquear el acceso de vehículos durante al menos 7 días. Durante este periodo crítico, la calzada permanece estrictamente fuera de los límites para cualquier tráfico o carga pesada que pudiera dañar la superficie mientras alcanza su resistencia de diseño. Finalmente, los ingenieros del sitio realizan una inspección completa y un control de calidad final, incluyendo pruebas de resistencia a la compresión y evaluaciones de planitud, antes de abrir oficialmente la carretera al uso.
Decenas de evaluaciones de conformidad deben completarse antes de abrir oficialmente la carretera al uso público. ¿Por qué la construcción vial en países en desarrollo como Perú depende tanto del esfuerzo físico masivo? En Estados Unidos, las máquinas pavimentadoras de hormigón son comunes y eficientes, pero en muchas zonas remotas o de bajo presupuesto, el acceso a esta maquinaria moderna es extremadamente limitado, obligando a depender de métodos tradicionales. En lugar de utilizar una avanzada pavimentadora de encofrado deslizante, los trabajadores vierten el hormigón directamente desde los camiones hormigonera. Se ve cómo la mezcla gris desciende pesadamente por las canaletas metálicas hacia el suelo preparado. Los operarios extienden el material manualmente, utilizando palas, rastrillos y largas tablas alisadoras. El ritmo de trabajo debe ser constante bajo el sol para cubrir el terreno eficazmente. El proceso requiere docenas de trabajadores coordinándose en tiempo real para evitar fallos estructurales. A primera vista, la operación parece caótica, pero en realidad, cualquier retraso causaría que el hormigón comience a fraguar antes de estar nivelado correctamente. Tras el extendido inicial, algunos obreros insertan vibradores manuales en la masa húmeda para compactar la mezcla, eliminando bolsas de aire y mejorando su densidad. Pero esto es solo el comienzo del acabado. Inmediatamente, otros siguen de cerca para allanar, alisar y texturizar la superficie con llanas de acero o rodillos manuales, porque cada paso se realiza estrictamente a mano, confiando en la experiencia acumulada y el juicio del trabajador in situ. Sin sistemas guiados ni sensores de nivelación, resulta difícil lograr una alta precisión en la elevación o la planicidad, especialmente sobre distancias de varios kilómetros. Aún así, este método persiste donde la tecnología escasea. Este proceso resalta un contraste claro entre la automatización de alta tecnología y la labor manual intensiva en la infraestructura global. El hormigón queda listo para endurecerse bajo el cielo abierto. Cientos de bulldózeres rugen al unísono mientras cortan las altas crestas de las dunas en el vasto desierto de Taklamakan. Esta flota mecánica tiene la misión de redistribuir la arena hacia las depresiones más bajas, buscando crear una superficie perfectamente equilibrada y resistente para la maquinaria futura. Se puede notar cómo los topógrafos monitorean constantemente la elevación y la pendiente, asegurando la uniformidad a través de kilómetros de terreno árido bajo una supervisión estricta. Los sistemas de cintas transportadoras desplazan incesantemente el exceso de material fuera de la zona de trabajo, mientras las compactadoras presionan suavemente la capa superior para formar una base trabajable. ¿Por qué los ingenieros inyectan grandes cantidades de agua en la arena suelta de un desierto conocido por su sequedad extrema? A ojo, saturar el suelo en un lugar donde la evaporación es casi instantánea parece un desperdicio de recursos, pero este paso es absolutamente crítico para aglutinar los granos de arena, creando una capa densa y cohesiva que de otro modo se desmoronaría bajo el peso de la construcción. Utilizando largos brazos de aspersores y tuberías subterráneas, el equipo rocía cantidades controladas de agua subterránea que penetran varias pulgadas en la profundidad del terreno. Una vez que la arena alcanza el nivel exacto de humedad, pesados rodillos de acero entran en escena para compactar la superficie y eliminar cualquier bolsa de aire atrapada entre las partículas. El estruendo constante de los tambores metálicos resuena a través del paisaje vacío, transformando la arena blanda y movediza en una base firme y uniforme. Al secarse bajo el sol implacable, esta base construida con nada más que arena y agua se vuelve lo suficientemente sólida para soportar grúas, mezcladoras y camiones de suministro sin ceder. Sin embargo, esto es solo el comienzo de la compleja estructura vial en medio de la nada. Los trabajadores comienzan a esparcir una capa base de tierra rojiza sobre la arena estabilizada,
transportada por camiones de volteo que vacían sus cargas rítmicamente en la traza. Los bulldózeres empujan y nivelan este material, añadiendo un peso crucial a la base que evita que la arena inferior se desplace bajo el intenso calor o la vibración del tráfico futuro. En el borde del desierto, plantas de asfalto portátiles calientan piedra, arena y betún modificado con polímeros a casi 170 grados Celsius para preparar la mezcla. Desde estas estaciones industriales, camiones cisterna con aislamiento térmico entregan el material caliente sin interrupción a las máquinas pavimentadoras que esperan en el sitio de obra. A primera vista, el extendido del asfalto parece una operación estándar de construcción vial, pero en este entorno hostil es una carrera contra la temperatura. Cada pavimentadora extiende el material resplandeciente en capas de unos 6 centímetros de grosor, mientras los rodillos de acero la siguen en una coreografía ajustada antes de que la mezcla se enfríe demasiado. Sensores térmicos rastrean el calor de la superficie en tiempo real. Si el asfalto cae por debajo de los 140 grados Celsius, el rodado se detiene de inmediato, ya que de lo contrario se formarían grietas estructurales irreversibles. Más adelante, el proceso se refina con maquinaria de precisión para el acabado final. Las pasadas finales cambian a rodillos de neumáticos de goma, que amasan la superficie para sellar pequeños espacios de aire y crear una textura más suave y duradera. Se ve cómo los supervisores verifican la planitud con rayos láser, no permitiendo más de 3 milímetros de desviación por cada metro de avance lineal. A medida que el viento del desierto enfría el trabajo, el asfalto se endurece en una lámina negra impecable, diseñada para resistir oscilaciones térmicas brutales desde menos 25 hasta más 70 grados Celsius. Tras 4 años de construcción agotadora, la autopista de 4 carriles cruza finalmente el Mar de la Muerte, conectando los extremos lejanos de Xinjiang. El proyecto representa un logro de ingeniería tan notable que incluso los expertos estadounidenses quedaron impresionados por la magnitud del desafío superado. Lo que antes era un páramo vacío, ahora refleja la luz del progreso, completando así una obra maestra de resistencia, acero y determinación humana. Un solo acabado perfecto logró impresionar incluso a los ingenieros estadounidenses. ¿Por qué el estudio técnico abarca desde Estados Unidos hasta China? El hormigón es universal, pero la aplicación define la calidad de la infraestructura. Se ve cómo la superficie gris fragua bajo la luz. A primera vista, la precisión de los datos parece secundaria, pero garantiza la fidelidad de la construcción descrita. La carretera finaliza aquí su fase de obra,